educación, pero que a la larga muchos de ellos van a tener, obviamente ya rehabilitados, van a querer accesar a un mundo productivo. ¿Y qué es lo que se está haciendo actualmente? Actualmente, aquellas personas que tengan alguna discapacidad visual, auditiva, se les da un empleo, pero se les aplica por igual que a los demás llamados, entre comillas, trabajadores normales, la misma, se les aplica por igual la misma Ley Federal del Trabajo. Y en eso sí no estamos de acuerdo. Algunos autores dicen que si nosotros creamos un régimen especial para ellos, pues de alguna manera los estamos discriminando al manejarlos por un capítulo especial. Yo no estoy muy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque así como nosotros o el Estado tiene sus políticas públicas para establecer una mejor regulación en cuanto a las personas con discapacidad, pues también debe haber una política laboral para modificar esta ley y establecer un capítulo especial para ellos en virtud de su naturaleza, a lo cual ellos han surgido. Y pongo un ejemplo. Si ustedes ven nuestra Ley Federal del Trabajo, nuestra Ley Federal del Trabajo establece capítulos especiales. Habla de trabajadores de buques, habla del personal doméstico, habla de los artistas, habla de los músicos, habla de los futbolistas. Bueno, porque habla de los menores de edad, habla de las mujeres cuando están embarazadas. Todos ellos están regulados por unas reglas especiales. Inclusive en los comentarios que hizo el abogado general de la universidad, habla que las relaciones entre los trabajadores con las universidades también están regulados en un capítulo especial. Eso no implica que se les aplique o que se genere o que se dé lo demás en la Ley Federal del Trabajo. Eso es lo mismo que se está pidiendo aquí. Es decir, que la Ley Federal del Trabajo sí se aplique a las personas con discapacidad igual que los demás trabajadores, pero con una pequeña salvedad, que existan unas reglas especiales elaboradas única y exclusivamente dirigida a este tipo de personas. ¿Por qué? Bueno, pues eso se tiene que dar a través de una política pública, en este caso política laboral, además de las que ya se han dado, de las políticas sociales, económicas, administrativas, de transporte, que obviamente, como lo hemos mencionado, aún son insuficientes, pues la mayoría de los casos no han solucionado dicho problema. Es obvio decirlo que, como lo dijimos con anterioridad, por cuestiones económicas, ya que resulta demasiado costoso adoptar cualquier medio de transporte para dar el servicio a personas discapacitadas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se ha hecho el esfuerzo al establecer algún medio de transporte en cuanto a sonoro para los que son invidentes, y auditivo para los que son invidentes, para que se den cuenta dónde, cuándo y por qué utilizar este tipo de servicios. Este tipo de políticas públicas que se dan, y en este caso la que nosotros requerimos en cuanto a lo laboral se refiere, deben darse urgentemente, porque es imposible que nosotros sigamos o querramos aplicarles esta Ley Federal del Trabajo por igual a los trabajadores discapacitados, como entre comillas y sin ánimo de discriminatorio, a lo que se le llama personas normales. Ahora bien, como lo dije, estamos generando apoyo para infantes, estamos generando muchos centros de rehabilitación, pero el problema es a la hora que vayan a salir. Una vez preparados y rehabilitados, tienen todo el derecho, como la Constitución lo establece, a tener un trabajo digno y decoroso. Pero ¿quién podrá, qué patrón podrá lograr contratarlos si en la mayoría de los casos la mayoría de ellos aduce que no quiere tener problemas con trabajadores normales, mucho menos con trabajadores discapacitados? Entonces, bajo estos términos, nosotros proponemos una reforma a nuestra Ley Federal del Trabajo, en la cual se establezca una serie de modificaciones que se deban de dar obviamente desde la Constitución hasta nuestra Ley Federal del Trabajo.
y me atrevo a proponer en algún momento que nuestra Constitución establezca en una fracción, en este caso yo la denomino fracción quinta bis, que las personas con discapacidad tienen el derecho y el deber al trabajo, a la promoción en el mismo, a una remuneración suficiente para sus necesidades y las de su familia, a las prerrogativas que para tal efecto se establezcan en la ley, siempre y cuando su discapacidad no sea como consecuencia de un riesgo de trabajo, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación alguna. Para tal efecto, el Estado establecerá medidas para la preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de personas con discapacidad. Volvemos aquí a retomar nuevamente, el objeto de contratar personas con discapacidad tiene primera característica, que no sea como consecuencia de un riesgo de trabajo. Segundo, que la persona con discapacidad obviamente se encuentre debidamente rehabilitada para que pueda prestar tal o cual servicio. Y si se encuentra debidamente rehabilitada, bueno, entonces ya puede ejercer ese derecho para que sea contratado. Hace algún tiempo me tocó hablar sobre este tema, afortunada o desafortunadamente, a una clase patronal, y por ahí uno de ellos hizo un comentario que le era difícil pensar darle trabajo a una persona con discapacidad si no contrataba a personas normales por no tener problemas, pues mucho menos a una persona con discapacidad. Y precisamente por eso le hice la observación de este trabajo, que ya tengo algún tiempo manejándolo. Ese es el objetivo de regularlo. Desgraciadamente, en nuestro país tenemos que tener reglas obligatorias, porque si no las tenemos, pues nos justifica para que, como no existe y no está regulado, pues aplicamos lo que haya. Y estando aún regulado y manifestado con normas obligatorias, aún así buscamos la manera, como hace en alguno de los ponentes que habló, buscamos la manera de no cumplir con la normatividad, eludir la responsabilidad de aplicar la norma, pues entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces el objetivo es que se imponga una sanción, obviamente que se exista una regulación para que el patrón, independientemente de las reglas generales que establece la Constitución y la ley, la obligatoriedad de contratar o el derecho a un trabajo digno y decoroso, se le dé un trato preferencial a estas personas con discapacidad. Y obviamente que este capítulo especial, entre otras cosas, pues trataría de unas disposiciones generales para su aplicación, su capacidad, su acceso, su forma de contrato, su objeto del contrato, las modalidades, porque debido a esta discapacidad que tiene, bueno, pues no podemos hacer un contrato igual que a una persona normal. También, ¿qué contenido debe tener esta relación de trabajo? Es decir, los derechos y deberes laborales. No podemos nosotros obligar a una persona con discapacidad, por ejemplo, inválida, a que tenga los mismos derechos y obligaciones que una persona en el sentido, es decir, no tratamos tampoco de exigir que una persona inválida vaya a ser contratada para conducir un autobús. Desde luego que no estamos hablando de eso, pero eso no implica que pueda ser contratado, por ejemplo, en este caso, a poder estar en un stand vendiendo los boletos de ese transporte. Ahí sí puede ser contratado, pero debe de tener cierta reglamentación. Por ejemplo, la duración del contrato, el salario, las garantías salariales, el tiempo de trabajo, que por la misma discapacidad, bueno, pues tendrá que tener en algún momento cierto periodo para su rehabilitación, cierto periodo para asistencia a la seguridad social en virtud de esa rehabilitación o de esa discapacidad que tiene. Bueno, tendrá un tiempo de utilizar ese servicio y que la misma ley se lo garantice. Su modificación, suspensión y extinción de la relación de trabajo, sujeto a modalidad, es decir, modalidad la entendemos como un cambio. ¿Cambio por qué? Bueno, pues por ese tipo de característica que tiene, es una persona con una discapacidad. Obvio que tendremos que ver para la contratación qué tipo de discapacidad tiene, si es visual, si es auditiva, si es motora, si es sensorial, para ver qué tipo de rehabilitación tuvo y qué puesto de trabajo quiere pretender. La movilidad funcional y geográfica,
la modificación a las condiciones de trabajo, la terminación del trabajo, la suspensión, la responsabilidad de los trabajadores, porque no solamente van a tener sus derechos, sino también tendrán sus obligaciones, y las medidas para fomentar el empleo. Es decir, con esto no se trata de darles todo o de garantizarles que van a tener todo las personas con discapacidad, sino también hacerlas coparticipativas, de que no se sientan defraudados, no se sientan que nada más los incorporaron a la sociedad por incorporarlos, por tenerlos obligadamente, sino que no basta incorporarlos a la sociedad, ellos mismos van a tratar de procurar y sentirse productivos en el país. Entonces hay que darle los medios, hay que darle los elementos a través, en lo que a mí me concierne, a través de una norma. ¿Para qué? Para que verdaderamente se sientan productivos y no se sientan como en la actualidad, que nada más lo que esperan es estar sentados y a ver qué día los dejan en algún lugar médico para que ahí queden hasta su muerte y sin pasar desapercibidos dentro de esta situación. Por mí considero que es lo más importante que puedo hacer por cuestiones de tiempo. Ese es el proyecto que presento, esta es la charla que manejamos en cuanto a que debemos garantizarle, más que darle, debemos garantizarle este derecho a estas personas con discapacidad, de que verdaderamente se sientan productivas en este país y que merecen y deben de tener este derecho para que coadyuven con su fuerza de trabajo y que en algunas ocasiones pueda ser hasta mejor que una persona normal. Una vez me atreví a hacer un ejemplo, a lo mejor un poco drástico, a lo mejor un poco feo, pero a esa persona, a ese patrón que me hizo el comentario que no contrataría a una persona normal, mucho menos a una persona con discapacidad, yo hice la pequeña observación: si tú tienes una persona una secretaria, generalmente nos quejamos o se quejan los patrones de que la secretaria llega y que en vez de llegar a ver qué recados hay, pues se va por ahí a recorrer la empresa, andar por ahí. Si tenemos una persona sentada en una silla de ruedas, difícilmente va a andarse moviendo como una persona. Ella va a cumplir su trabajo cabalmente. Entonces, no es por hacerla menos ni por de alguna manera hacer o minimizar o discriminar en cuanto al problema físico que tiene, sino que en muchos de los casos estas personas, en algunos casos que he conocido, dan mejor servicio que una persona normal. Entonces, ¿por qué no garantizarle, otorgándole mayores derechos? Porque, vuelvo a repetirlo, su propia naturaleza les impide que nos sean tratados iguales que a los trabajadores normales. Entonces, en ese sentido, o bajo ese objetivo, está planteada esta reforma, que pues ahí está en el tintero. Ya se ha enviado estos proyectos a través de congresos, etcétera, para que no es nada, como les dije al principio, que se haya sacado un as de la manga. Está previsto en los planes nacionales de desarrollo sexenales a nivel federal, donde debe haber una reforma. Y yo considero que si en algún momento ya hemos coincidido en anteriores paneles de que la reforma laboral es urgente, bueno, pues que también se conlleve con esta reforma laboral algo relativo a las personas con discapacidad,